Cada vez que cantamos el lenguaje de fe, estamos confesando de que creemos aquello que Dios ha dicho que va a hacer en nuestras vidas. Y eso nos anima, eso nos da esperanza, eso nos da fuerzas, eso nos da paz, nos da descanso, sabiendo de que se va a cumplir aquello que Dios ha dicho para nuestras vidas, que podremos alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hemos estado hablando que muchas veces hemos estado como aquel pueblo, intentando cumplir la ley, todo aquello que nos han dicho, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer, cumple los mandamientos. Y así una y otra vez, y nos hemos puesto y hemos intentado en nuestras fuerzas el poder alcanzar eso que Dios nos demanda, entendíamos que demandaba a través de sus mandamientos. Y no hemos podido. Y cuando veíamos al pueblo en el Antiguo Testamento, no es que sería un pueblo que pasaría de Dios, sino que cuando se volvía a Dios, al final llegaba un momento que sus fuerzas flaqueaban, se desesperaban, se agobiaban y abandonaban. Como en algún momento nos ha pasado a nosotros. O alguno a día de hoy está así, derrotado, cansado, se ha rendido, ha dicho, por un momento parece de que lo podía alcanzar, pero mis fuerzas se han acabado, ya no puedo más. Estoy desgastado, cansado, sin fuerzas. He llegado a mi límite. Así era como iba el pueblo de Dios. Y si somos honestos, muchas veces nosotros hemos andado de la misma manera. Había ese querer agradar a Dios, el cumplir la voluntad de Dios. Y nos hemos esforzado al máximo, con todas nuestras fuerzas. Pero al final, un día, ya no hemos podido más. Aquello era algo pesado, como una losa encima de nuestra, que ya no podíamos soportarlo más. Y nos hemos caído al suelo, nos hemos derrumbado, porque estábamos sinceramente cansados. Y vemos de que empieza una nueva etapa con el Nuevo Testamento, las buenas nuevas. Venid a mí y os haré descansar. Aquellos de que durante mucho tiempo habían estado trabajando y esforzándose, que ya no podían más, que estaban en ese punto de rendirse, ya en el último, cuando ya vas a decir, me rindo, me tiro al suelo. Se levanta Jesús y dice, venid a mí y os haré descansar. Porque algo de que uno va aprendiendo, que por muy fuerte que seas, si no descansas, tus fuerzas se acabarán. Es verdad que hay gente que por sus fuerzas llegan más lejos que otros. Pero si no descansan, las fuerzas se agotan. Y al final pararás y te rendirás. Sin embargo, aquellos que descansan, renuevan sus fuerzas y pueden continuar. Y eso lo hemos visto, lo natural, yo creo que todos. Ha llegado un momento que en lo natural hemos estado trabajando, pero ya ha llegado un momento de que hemos tenido que parar. El cuerpo nos ha parado. Y cuando hemos descansado, nos hemos levantado y otra vez como con nuevas fuerzas. Por eso es importante. Muchas veces nos centramos en las fuerzas. Pero las fuerzas, si no hay descanso, se agotan. Y por eso el Señor, conociendo a aquellas personas de que
que había en ellos esa voluntad de querer alcanzar el propósito de Dios a través del cumplimiento de la ley, que al final estaban ya agotados, como muchas veces nos hemos visto reflejados nosotros. El Señor les dice, en ese momento ya de casi de rendición, le dice, venid a mí y descansar. Y esas son las palabras que les dice allí en Mateo 11:28. Estos 5 capítulos que hemos leído esta semana. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué cosa es lo que le está diciendo el Señor? Aquellos que estaban cansados. Y si seríamos, en esta mañana diríamos esa pregunta, ¿cuántos de nosotros estamos cansados? ¿Cuántos? Si nos pondríamos sinceramente, no aquí a aparentar más uno que los otros, sino ¿cuántos en este caminar de querer hacer la voluntad de Dios, de alcanzar el propósito de Dios, vamos casi arrastrando, como que muchas veces como que es una carga? Las cosas de Dios al final es casi como una carga que cada día me cuesta más. El poder andar en ese camino que el Señor nos ha mandado, el caminar en su voluntad. ¿Por qué? Porque hay personas que están agobiadas, cargadas. Y eso dificulta. Cuando se te ha acabado el dinero y no tienes trabajo, ¿cómo estás? Cargado, estás ahí que no puedes más. Con una preocupación, como una losa encima, ¿qué va a ser de mi vida? Cuando te llaman y te llaman del ambulatorio médico, te dicen, no, vente deprisa de que tu análisis ha salido que tienes una enfermedad grave. Y cambia, todos tus planes son tirados al suelo. Y viene una carga sobre nosotros un peso que decimos, no puedo más. ¿Qué va a ser de mí? Ya no tengo fuerzas. Te llaman que tu hijo está en una situación muy complicada allí en tu país y tú estás aquí y no sabes qué hacer. No es que no sabes qué hacer, no puedes hacer nada. Y esa preocupación nos carga y nos carga, una preocupación ahí que casi que no podemos ni con ella. Y vemos todas estas cosas de que al final nos cargan, van pasando los años y no aparece esa persona con la que compartir mi vida. Y nos empezamos a cargar, a preocupar. Y es verdad de que muchas de estas preocupaciones, al final para otro, bueno, dice, bueno, mira por lo que se preocupa, ¿no? Como que no son nada para los demás. Pero esas preocupaciones para nosotros son como una losa que está encima y no aguantamos ese peso. Como algo de que nos oprime. Y así es como nos encontramos muchos. Muchas de nuestras vidas, y en esta mañana preguntaríamos individualmente a cada uno, seguramente de que tenemos un peso, una preocupación, de que parece que nos lastra, que no nos deja avanzar. Que no tenemos fuerzas ya para poder continuar. Porque es un camino que al final dice de que es difícil. Pesado, todas esas cargas son muy pesadas para poderlas llevar. Estoy hablando en nuestras fuerzas. Y el Señor vemos de que hace un llamado a esos angustiados, a esos cargados, a esos
que ya no pueden más, venid a mí y descansar. A los que están a punto de rendirse, en ese momento de dice, voy a tirar ya la toalla, ya que sea de mí lo que sea, que me muera, o que mi vida ya se pierda del todo, que ya te da igual, porque ya ves que en ti ya no hay ninguna posibilidad de poder cumplir ese propósito. Y el Señor coge y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué palabras cuando lo estamos leyendo esta semana en esos capítulos? Venid a mí. Para que tengáis paz, para que tengáis descanso, seguridad. El mismo Jesús en el Evangelio de Juan decía, la paz os doy, mi paz os dejo. Dice, yo no os doy como la paz que da el mundo. Es diferente. Cuando el Señor trae paz, cuando el Señor trae descanso, lo trae de verdad. Es como esa nueva fuerza de que hay en nuestras vidas. Porque todos sabemos de que como la paz que da el mundo es diferente a la que da Dios. La paz de Dios es una cosa y lo que nosotros llamamos paz, al final muchas veces lo que estamos hablando es de que estamos evadiendo aquellos momentos de problemas o de angustias. Pero no es una paz verdadera, sino que es evadirse de aquellos problemas que tenemos. Y aquellos que hemos experimentado la paz del mundo, al final vemos de que muchas veces esa paz, ese evadirme de mis problemas, al final ha traído una consecuencia mucho peor a mi vida. Hay un dicho que dice, a veces es peor el remedio que la enfermedad. Hemos querido buscar paz o descansar nuestras cargas en otras cosas y al final nos hemos llevado el problema que teníamos y hemos aumentado ese problema que teníamos. Estás angustiado, estás, lo que digo, cargado, que ya no puedes más, porque al final también no solamente es físico, también en la mente. Que no duermes, desesperado, vas al médico, te dan pastillas y al final terminas tomando Orfidal y ahí te dejan con el problema y con las pastillas que luego no vas a poder dejar, con dos problemas. O te vas al alcohol, o te vas a tantos y tantos sitios. Y el problema te acompaña, y sumas un problema más. Por eso el Señor dice, mi paz no es como la paz del mundo. Dice, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Su paz hace que descansemos en el Señor. Por eso el Señor decía, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Porque los cristianos no nos evadimos de los problemas, sino que los enfrentamos y los vencemos. Yo no puedo buscar la paz cubriendo mi problema. Yo me tengo que enfrentar a mi problema y descansar y confiar que el Señor me dará la victoria sobre él. No encubrirlo, como al avestruz que dice que mete la cabeza allí debajo tierra y que no pasa nada. No, el problema está ahí. Tendrás que solucionarlo. Y el Señor te dará fuerzas, pero sobre todo te dará descanso para que tú puedas vencer esa situación de que es al final la que te ha traído ese cansancio, ese desespero a nuestras vidas. Y vemos, ¿no?, de que podemos mirar algunos de los métodos que hemos utilizado en el mundo para muchas veces buscar esa paz, esa seguridad, equivocados, porque vemos de que al final no han dado resultado. De los que estamos aquí, si preguntamos, antes de venir al Señor, todos hemos buscado en el mundo. ¿Amén? Todos. El Señor fue nuestro último recurso.
Fue ese clavo ardiendo que dice de que te enganchas ya cuando te estás cayendo en el pozo, ¿no? Y ya no hay nada más. Porque no había nada más. Si habría habido algo más, nos habríamos agarrado a eso. Y antes de buscar en el Señor, busquemos en todos los sitios, todos los recursos naturales que había, ya los gastemos y no nos dieron resultado. Ya hemos utilizado muchos. Muchas veces pensamos que ese descanso viene por el dinero. Pensamos que el tener dinero nos va a solucionar los problemas. Y yo no estoy diciendo de que el dinero sea malo. Claro que el dinero no es malo. Con el dinero compramos nuestra comida, pagamos nuestro alquiler, la luz, el agua. Hasta te tomas un café, una Coca-Cola, para tu disfrute, que también es bueno. Hasta con el dinero honramos a Dios, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. El dinero es bueno. No vamos a decir de que, no, el dinero es malo. No, el dinero es bueno y si no te gusta, pues préstamelo, ¿no? Que yo le daré buen uso. El dinero es bueno. ¿Cuándo es el problema? Cuando yo pongo mi confianza o quiero descansar en ese dinero. Al final no va a saciar, no voy a poder descansar. Yo conocí una mujer, el matrimonio le va bien económicamente, tienen una empresa o varias, no sé, bueno, es empresario, le va muy bien económicamente, pero yo me acuerdo que yo salía cuando Ivonne era pequeño a pasear y siempre me la cruzaba con sus hijos sola, allí sentada mirando sus hijos, una cara de amargada que le caía casi hasta el suelo. O sea, veías una mujer que diciendo con todo lo que tiene y angustiada, cargada, o sea, sin gozo ninguno. Y luego veía yo al esposo de que todo el día con sus amigos, para aquí, para allá, para el otro, en el trabajo, vivía la vida, disfrutaba. Y ella con una cara de amargada. Y así un día hablando decía, bueno, pero sí, al final de verdad me encuentro sola, no sé qué. Dice, pero bueno, al final yo cuando me siento muy mal, cojo la tarjeta, me voy al Corte Inglés y allí me desahogo. Y tú la veías, es verdad, ropa cada día diferente, o sea, pero la cara de amargada no se le quitaba a no ser que se le quitaría cuando estaba allí en el Corte Inglés, pero cuando salía del Corte Inglés, o sea, ¿por qué? Porque el dinero no te va a poder dar descanso, no te va a poder dar paz. ¿Que te va a hacer una vida más fácil? Pues seguramente que sí. Pero tú no puedes descansar en el dinero. Porque al final te vas a dar cuenta de que el dinero no te va a salvar. El dinero no va a cubrir otras áreas. Vemos personas que son muy pobres y muy felices. Y personas que tienen mucho y se suicidan. O sea, el dinero no cubrirá todo. Personas que han estado toda su vida trabajando y un día llama al Señor, viene a buscar su alma y lo tienen que dejar para que otros se lo gasten. No sé si bien o mal, pero que lo van a disfrutar otros. Pensando de que eso me va a dar mi seguridad, pensando de que eso me va a dar esa paz, ese descanso. Ay, no, yo estoy confiado porque tengo dinero. No, no es así. Y aquella mujer sabía que no era así. Ni ella se creía de que se consolaba yendo a comprar al Corte Inglés. Porque solamente de verle la cara daba pena. Y uno en su mente pensaba diciendo, por mucho dinero que pueda tener, yo no quisiera estar en su pellejo. Porque era una vida infeliz. Una vida de angustia, de preocupación. Y es importante, ¿no?, que aquellos que ponen su confianza en el dinero, dice la palabra de Dios, que serán traspasados de muchos dolores. Eso es lo que dice la palabra. Raíz de todos los males es el amor al dinero.
Primero los extravió de la fe. Aquellos que al final su descanso, su paz, su seguridad viene en el dinero, dice de que primero que los extravía de la fe. Y luego dice que son traspasados por muchos dolores. ¿Qué hemos dicho? Muchas veces el remedio es peor que la enfermedad. Otros creen que podrán escapar, ¿no?, de esas angustias a través de los vicios. Muchos hemos buscado también ese descanso en alcohol, en drogas, en sexo, en los juegos de azar, en todo lo que el mundo te ofrece. Unos momentos que estás ocupado, que parece que son interesantes, pero que hemos dicho que se acaban y llevan a rastras una destrucción. A veces por evadirme 5 minutos, media hora, un día, he arruinado luego toda mi vida. Porque tienen un precio y no traen descanso. Aunque disfracen en ese momento, igual el momento lo disfrazan, pero luego siempre viene mucho peor. Fijaros el hombre más sabio que hubo, ¿no?, en el mundo. No por lo listo que era él, sino porque Dios le dio esa sabiduría, ¿no? Salomón decía: el borracho llora, sufre, anda en pleitos y se queja, lo hieren sin motivo y le ponen los ojos morados. Eso le pasa, decía, por borracho, por ir a buscar donde no debe. Y además decía, y por probar las nuevas bebidas. O sea, todo aquello de que venía, aquello se apuntaba. Todo aquello nuevo, todo aquello de que al final iba en buscar saciarse con cosas que al final lo único que traían sumaban males a su vida. Y nosotros muchas veces hemos ido a buscar ese descanso, pero el descanso no lo hemos hallado, al revés. Nos hemos buscado nuevos problemas. Otros dicen que buscan aliviar esas cargas a través de la religión. Y la pastora, entonces, ¿qué hacemos aquí, no? Está hablando de la religión. Aquellos que vienen, como hemos visto, que hemos dicho en el Antiguo Testamento, ¿no?, de que un pueblo que se volvía a Dios con todo su corazón, pero veía que era imposible poder alcanzar aquel propósito. Que querían caminar al final en sus fuerzas. Les era imposible cumplir la ley. Y seguramente que nosotros también hemos probado esas cosas. Querer cumplir la ley y nos hemos agotado de una manera, todo nos ha venido al final, es como una carga. Y les salía un sentimiento, además de uno cuando se pone en sus fuerzas a querer cumplir la ley y ve que no puede, te viene como un sentimiento de miserable, diciendo, ay, peor, te quedas mucho peor. Porque ves que sí quieres, pero que no puedes. Y eso nos ha pasado muchas veces a todos. El mismo Pablo, que no es por hablar que nosotros seamos ni más ni menos. Vemos el mismo Pablo, que él decía que había una ley de sus miembros, que se revelaba la ley de su mente, que le llevaba a esa ley del pecado que le hacía pecar. Y él decía, miserable de mí. ¿Cuándo me libraré de este cuerpo que me lleva ahí a la esclavitud del pecado? ¿Y cuántas veces hemos dicho nosotros eso? Queriendo hacer el bien, hemos hecho el mal que no queríamos. Y al final viene una frustración a nuestras vidas, decir, qué miserable que soy. Me lo propongo y caigo y peco y desagrado a Dios. ¿Alguna vez has tenido esa sensación? Porque Pablo la tenía. El querer ahora ser más espiritual es que no, yo no. Cuando tú incumples una ley, Satanás está ahí para acusarte. Que lo habíamos estado viendo anteriormente.
Y en esa acusación te dice, tú eres un miserable. Tú eres un farsante. Tú eres un hipócrita. Y así es como muchas veces nos hemos visto ante esa acusación, que claro, esa acusación va respaldada con hechos, que dice, no, es que tú has hecho esto, no te estás mintiendo, no, es verdad que tú has hecho eso. Y eso nos ha dado un sentimiento de culpabilidad, como lo expresaba Pablo, ¿no? de miserable. Y esto ocurre cuando queremos agradar a Dios con nuestras fuerzas. Como aquel pueblo que estamos diciendo, queríamos agradar a Dios con nuestro esfuerzo. Y al final, todos nosotros, es una carga muy pesada para que personas así imperfectas como nosotros la podamos llevar. Y al final viene ese sentimiento. Y queremos hacer cosas para agradar a Dios en nuestra carne. Y vemos de que no podemos. Y todo es como decíamos, esa losa que viene encima. Esa carga pesada. Me autoimpongo el orar 2 horas al día. Ayunar. Voy a venir a la iglesia. Pero eso en nuestras fuerzas. Y cuando llevo ya media hora orando, estoy a mirar el reloj, cuando se termina como tal, que es una carga al final pesada, y voy un día, pero es en sacrificio vivo. No hay una intención de una relación, de gozo con el Señor, de disfrutar, estar en la presencia de Dios, sino que es querer ganarme el favor de Dios a través de un sacrificio, a través de la ley, con mis fuerzas y ganármelo. Y además cuando Dios no me responde, le echo en cara, le digo, o sea que yo te he pagado, yo he estado viniendo todos los domingos al culto, que yo me he levantado todos los días a las 6 de la mañana a orar, que yo empiezo a sacar la lista de todo lo que he hecho, con lo que me ha costado, sin ganas, en sacrificio lo he hecho, y ahora tú no me respondes. Y eso nos ha cargado. Porque decimos de que carga. Y hay que entender cuando buscamos ese descanso en la religión. Estoy hablando de la religión, no de la relación con Dios. Sino envolverte en un religioso que porque piensa que vengas al culto o porque te claves 2 horas de rodillas allí y repitas palabras. Dios tiene que darte todo aquello que tú quieras. Es más que entender que es una relación. Jesús le decía a aquellos fariseos, ponen sobre los hombros de los demás cargas que ellos ni con un dedo quieren llevarlas. Aquel que está encima tuya, que esto no se puede, tienes que estar, que te quiere imponer toda aquella ley encima, y al final es una carga que sales corriendo, porque te es imposible de llevarla. Por eso Jesús decía, ponen sobre los demás, no para sus vidas. Y a veces nosotros voluntariamente ponemos esas cargas que están bajo la ley encima de nosotros. Pero no entendemos que somos incapaces de poderlas cumplir. Que nos van a aplastar, igual que aplastaron aquellos de que vimos en el Antiguo Testamento. Que tampoco ni eran peores ni mejores que nosotros. Seguramente eran personas que amaban a Dios y que querían agradar a Dios. Pero sus vidas eran débiles. Y al final se cansaban, se cargaban y se rendían y no alcanzaban el propósito. Pero sin embargo vemos de que Jesús dice que hace un llamado a ese descanso verdadero. A descansar de verdad. No de una forma religiosa, no de una forma de quererte ganar tus propósitos, sino de venir y descansar. Y veíamos, ¿no?, las palabras que decía, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Una de las mayores promesas es esa. Esta es una de las mayores promesas de Dios. El venir a mí, descansar, confiar, echar vuestras cargas sobre mí. No ir cargados, no ir desesperados, no ir rendidos, no ir agotados, sino con nueva fuerza, descansando en el Señor. De una manera de entender que Dios suplirá cada una de nuestras necesidades. Qué bueno es cuando uno confía en el Señor, como decía Pedro, no echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué bueno es entender de que más que ir yo cargado, que no puedo más, que no voy a alcanzar el propósito, es decir, echo mis cargas sobre el Señor. Porque sé que Él cuida de mí, porque sé que es buen compañero, porque sé que Él sí tiene fuerza para llegar a donde yo no llego. Y al final esa es la promesa que Dios tenía. Ya fijaros en Isaías como Dios habla, ¿no? Que le decía, venid a mí todos los sedientos, ¿no? Venid a las aguas. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, o sea, aquellos que no tienen recursos, aquellos que ya están agotados, cansados, a punto ya de abandonar, al límite, sin esperanza, sin posibilidades. Dice, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Todo lo que es necesario para vuestras vidas. Todo aquello que puede saciar vuestras vidas. Todo aquello que es beneficiario para vuestras vidas. Y continúa diciendo, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué estáis buscando en aquello de que al final no va a cubrir vuestras expectativas ni vuestras necesidades? Gastando el dinero en lo que no es necesario y gastando vuestro trabajo al final trabajando para aquello que no va a saciar. Como hemos dicho antes, de que sí podrán cubrir durante un momento, te podrás evadir de ese problema, de ese cansancio, pero ahí va a estar. Y ha aumentado, el problema ha aumentado. Y el Señor decía, venid. No hace falta que tengas fuerza. No hace falta que tengas dinero. No hace falta que tengas nada, recursos. Sino ven y compra sin dinero, sin precio. Aquello que tú necesites, aquello que es necesario para tu vida. Que al final es al tener una relación personal con Dios. Y lo que les estaba diciendo es lo mismo que decía Jesús. Decía, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, angustiados, sin esperanza, que yo os haré descansar. Y además se lo dice, porque habían estado buscando también en ese mover de la ley, en ese quererse ganar a Dios por el cumplimiento de la ley, por las obras. Y les habla de un nuevo pacto en Jesús, el Salvador, para sus vidas. ¿Qué era lo que Jesús les estaba diciendo? Aprovechar. Sé que no podéis. ¿Para qué gastáis vuestro dinero, vuestro trabajo en aquello que al final no va a saciar? En querer ganar la salvación a través de vuestro esfuerzo. Es que va a ser imposible. Os vais a cansar y os vais a rendir. Le decía, yo haré un nuevo pacto con vosotros. Podréis venir sin precio a comprar aquello que es necesario para vuestras vidas, que sacia vuestras vidas. Y le continúa diciendo, buscar al Señor ahora que puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado. Eso es lo que tenemos que entender, de que ahora tenemos la posibilidad de no estar buscando, gastando nuestras fuerzas, nuestras energías, cansándonos en aquel viejo pacto de que al final eran cargas imposibles de llevar, sino de buscar a Dios, a Jesús, ahora que puede ser hallado, ahora que está cercano. Buscarle.
Y seguía continuando, deje impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué son las palabras que decía Jesús? Arrepentiros y creed en el Evangelio, y seréis salvos. Volveros a mí, que era lo que el Señor les estaba diciendo todo el rato. Volveros a mí, y yo me volveré a vosotros. Descansar en mí. No queréis caminar por vuestras fuerzas, porque al final serán imposibles. Y vemos de que en aquel tiempo había personas cargadas por las injusticias de la vida, por sus pecados, que hemos dicho que traía condenación, por sus fracasos. ¿Y cuántos de nosotros estamos en la misma situación? ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que esté en la misma situación? Cargados por las injusticias de la vida, cargados por sus pecados, de que el enemigo viene a condenarnos, por nuestros fracasos, aquello que hemos empezado una y otra vez y al final siempre hemos fracasado y ya ni nos atrevemos, estamos tan cansados que ni nos atrevemos a intentarlo otra vez. Seguramente que sí, ¿no? Pero lo bueno de todo, dice, Jesús vino a buscar a esos que ya se habían rendido, aquellos que ya tenían el último aliento. Dice, a lo vil y menospreciado, para avergonzar lo fuerte, lo sabio, aquellos que dicen, yo no necesito de Dios, yo me puedo ganar mi salvación por mí mismo, yo puedo cumplir el plan de Dios por mis fuerzas. Pues dice que el Señor vino a buscar a aquellos que al final decían, querían descansar sobre Él, echar sus cargas, sus ansiedades sobre Él, para avergonzar a aquellos de que al final pensaban que por ellos mismos podían ganarse. Yo no he venido a buscar a justos, decía el Señor, sino a pecadores, al arrepentimiento. Aquellos que sí, que han fallado. Acuérdate siempre, el Señor siempre ha venido a buscar a los que han fallado, a los que se han caído, para levantarlos y decirle, esta vez inténtalo y hazlo bien. Levántate y hazlo bien, yo te voy a enseñar. Es el plan que tenía el Señor. Por eso siempre nos dice, no vayas en tus fuerzas, no confíes en tus fuerzas. Jesús sabía de sus mismos discípulos, después de haberlos visto resucitar, que supuestamente estarían con una inyección de fe. Habían visto a Jesús, que lo habían crucificado, resucitar. Seguramente que su fe era grande, fuerte en ese momento. De hecho, se querían ir corriendo a contar lo que habían visto. Pero Jesús les dijo, no vayáis en vuestra fuerza, esperad aquí en Jerusalén, a que recibáis el Espíritu Santo para poder recibir poder. Y algo que tenemos que aprender, yo no puedo caminar por mis fuerzas, porque tarde o temprano, si yo no descanso, caeré. No importa que avances 2 metros más que el otro, si no llegas a alcanzar la meta. Y vemos de que el Señor lo que nos dice, yo iré con vosotros. No confíes en tus fuerzas, confía en mí. Cuando tiene Moisés aquel encuentro con el Señor en el Sinaí, que le dice, vete a la tierra que yo os prometí. Y Moisés le dice, pero es que no nos dices quién va a ir con nosotros. Y el Señor le dijo, yo iré con vosotros. Mi presencia irá contigo. Yo os dará descanso, decía. Qué gran cosa. Yo daré descanso. Porque muchas veces estamos centrados en Señor, fuerza, pero si las fuerzas se van a acabar, lo que tenemos que buscar es descansar en el Señor, confiar en el Señor y las fuerzas que las ponga Él, que a Él no se la agota. El Señor le decía a Moisés, tú no te preocupes de nada. Lo difícil, lo imposible, lo haré yo. Mi presencia os dará descanso. Tú solamente vete a mi vera, a mi paso. Camina
conmigo, junto a mí. A donde yo vaya, tú vete. Y veíamos de que el pueblo entendió aquello. Y como si tuvieran aquel yugo, ¿no? La nube se movía y el pueblo era arrastrado con aquella nube. La columna de fuego se movía y el pueblo, porque caminaban a la vez, sujetos, trabajaban conjuntamente. Y Jesús viene a decir lo mismo. Él dice, poneros el yugo de Cristo. No caminéis en vuestra fuerza. Fijaros lo que dice Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y vemos de que el yugo al final lo que significa es someterse. Cuando tú te pones un yugo ahí, te estás sujetando al que tienes al lado. Tú ya no andas por libre. Es trabajo en conjunto. Ya no eres una rueda suelta por ahí que anda. No, estás sujeto a alguien. Y aquí vemos de que dice, ponte el yugo de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mucho tiempo, aquellos hombres que hemos visto en el Antiguo Testamento estuvieron llevando el yugo de la ley. Y vemos que no fueron incapaces. Y en nuestras vidas seguramente que nos hemos puesto el yugo de la ley y hemos sido incapaces de poderlo cumplir, de poder alcanzar el propósito. Pero sin embargo Jesús dice, poneros mi yugo, porque dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y cuando estaba preparando esta predicación, me chocó, muchas veces, fijaros, estamos leyendo cosas y por muchas veces que las hayas leído o las hayas oído, me entró una inquietud diciendo, el yugo del Señor fácil. Y decía, ¿fácil? Yo me ponía a pensar, digo, ¿es fácil o no es fácil? No, me quedaba ahí esa duda, digo, no sabía qué responder. Y entonces me puse a mirar y mirando y al final busqué la palabra en griego que era retos, no sé si lo digo bien. Y el significado de esa palabra, de lo que quería decir el escritor, ¿no? A través de esa palabra, que a nosotros nos la han traducido, como dice, fácil, ¿no? Decía, benigno, bueno, bondadoso, misericordioso, honrado, de buena calidad. Y al final lo que veíamos era decir, el yugo del Señor encaja bien en nuestras vidas. No lastima. Y aquella palabra fácil al final eso digo, qué bueno es entender de que ese yugo del Señor me encaja bien, que no lastima. ¿Te has puesto alguna vez algunos zapatos de esos de que dan lástima los pies? Nosotros cada vez que vamos a la selva, dice que el evangelio es gratis, pero cada vez que vamos a la selva, yo por lo menos salgo con los pies todo de ampollas de las botas esas de agua de andar por la selva. Y digo, eso sí que no, estaba preparando y digo, aquellas botas sí que no encajaban bien. Pero sin embargo el yugo del Señor, fijaros, dice, benigno, bueno, bondadoso, misericordioso, honrado, o sea, justo, de buena calidad. Que encaja bien, que no lastima. Qué importante saber de que ese yugo que te pone el Señor, de que, como dice, no, tú vas a ir a mi paso, ni más corriendo, ni más despacio, vas a ir trabajando a mi vera, pero sin daño. Sin embargo, el yugo de la ley, ese nos ha dado bastantes palos. Ese nos ha dejado bastantes cicatrices. Y sin embargo, el yugo de Jesús dice, no lastima. Encaja como que ha sido preparado para ti. Y cuando uno ve, Jesús puso ese ejemplo, Jesús era carpintero, seguramente que le tocó hacer muchos yugos. Y
Y así un poco mirando los yugos, no es un yugo y es para todos igual. El yugo es pues como tú llevas allí al buey y al buey, como dice, le toman las medidas y sobre ese buey le hacen el yugo. ¿Para qué? Para que le encaje bien. Y Jesús sabría de que los yugos tenían que encajar bien, que no podían lastimar. Porque todos sabemos cuando nos hemos puesto algo que no encaja bien, al final te empieza a hacer rozaduras, te empieza a hacer daño y al final tú no puedes y paras. ¿Qué es lo que nos ha pasado muchas veces con el yugo de la ley? Que nos ha ido haciendo marcas, heridas, y al final un día hemos dicho ya ensangrentados, ya no podíamos más caminar más, ya no podíamos trabajar más y nos hemos abandonado. Pero vemos, ¿no?, de que el yugo del Señor al final es hecho específicamente para cada uno de nosotros y que no lastima. Y a mí me gustaría que podríamos cerrar nuestros ojos, que nos podríamos poner en pie y que mientras que se sube el grupo de alabanza y adoramos un poco, primeramente de que podamos ver cómo estamos, si hay cargas en tu vida. ¿Estás cargado? ¿Hay una losa encima de ti de que no te deja avanzar? ¿Tienes preocupaciones? Igual has estado buscando en el mundo, cubriendo, queriéndote evadir de todas esas cargas, de todas esas situaciones que había en tu vida. Pero la verdad es de que hemos arrastrado más males. Se han sumado peso a la carga que teníamos. Y es esa losa que tenemos encima que no nos deja avanzar. Igual has buscado en la religión. Y te has puesto el yugo de la ley. Pero te ha hecho heridas. No encajaba a tu cuerpo. Y por un tiempo has estado trabajando, por un tiempo has estado caminando, pero al final esas rozaduras ya solamente con tocarlas un poco te dolían demasiado. Y has soltado ese yugo porque veías que eras incapaz de poderlo llevar. Y como decía Pablo, miserable de mí, muchas veces hemos caído en esa misma condenación del diablo. Pero sin embargo el Señor en esta mañana nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice que el yugo del Señor es fácil y que ligera su carga. Y el Señor en esta mañana está aquí en medio de nosotros, tomando medidas. Yo le veo al Señor tomando medidas de cada uno de nosotros. Te toma las medidas para hacer ese yugo. Ese yugo que decíamos que es fácil, que encaja como un guante, hecho exclusivamente para ti. Hoy ha venido con el metro, se está paseando por aquí Jesús con el metro, tomando medidas. Mirando cuál es el yugo de que tiene que hacer, que moldear para que
a ti te encaje y no te haga ningún daño. El Señor dijo, mi yugo es fácil. Porque echamos nuestras cargas sobre el Señor. Y cuando dice ligera es mi carga, no es que la carga no pese. Claro que tus problemas son pesados. Lo que te está diciendo que en ese yugo fácil que no te hace rozaduras a ti, en el otro lado está Él. Y que la carga sí pesa, pero que la carga la lleva Él. Y que ese peso de que tú tenías, ahora lo está llevando Él. Y por eso dice, mi carga es fácil, porque Él es el que la está llevando por ti. Lo único que te pide es que la acompañes, que vayas a su paso, que te pongas ese yugo de ese nuevo pacto que decía ahí en Isaías. Venid todos los sedientos, venid y comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Saciar vuestras necesidades ahí en el Señor. Porque al final es quien va a poder llevar vuestras cargas. Es de la única manera que vais a poder alcanzar el propósito de Dios para vuestras vidas. Aprendiendo a descansar en Él. A confiar en Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de vuestras vidas. Confía en el Señor. En esta mañana dile, Señor, yo pongo mis cargas sobre ti. Yo me pongo ese yugo que se amolda a mi vida. Ese yugo que no lastima. Ese yugo que quiere que alcance el propósito. Gloria a tu nombre. Vamos a orar, vamos a levantar tu voz. Pídele al Señor. Pídele al Señor que te traiga renuevo. Vamos a orar, vamos a estar ministrándolo los unos a los otros. Espíritu Santo, eres mi guía, luz de mi vida, consolador. Contigo aprendí a vivir, formas parte de mí. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.